Ok, jóvenes, entonces continuamos con lo que son las variables para la producción del biogás, pero en este caso del proceso. Como en el video anterior lo comentábamos, nos quedamos en el volumen de entrada. Ahora vamos a lo que es el volumen de salida, ¿sale? El volumen de salida no es otra cosa, muchachos, que lo vamos a abreviar como VS, S de salida, y que este va a ser igual a nuestro volumen de entrada, que ya calculamos en la variable anterior, más, ¿sale?, el volumen del biogás, lo vamos a abreviar con una B, ¿sale? Entonces es el volumen de entrada más el volumen del biogás. ¿Qué va a pasar en este momento? Lo que a mí me urge es obtener el volumen de biogás, ya que el volumen de entrada lo tengo, ¿sale? Entonces, este volumen de biogás, el volumen del biogás, vamos a tener una tabla en donde vamos a tener, e incluso en internet existe, dependiendo del origen de las heces o de la materia orgánica, hay una capacidad de producción de metano o de biogás en metros cúbicos. Entonces vamos a hacer una tablita en donde diga origen, ¿sale?, el origen y los metros cúbicos por kilogramo de biomasa que producen. Entonces, dentro de las principales vamos a tener tres. Vamos a tener que sea origen bovino, ¿sale?, avícola o bien porcino, ¿sale? En estos casos el bovino va a tener una producción de 0.04 metros cúbicos por kilogramo, y la avícola de 0.09 y finalmente el porcino de 0.07, ¿sale? Y esos son metros cúbicos por kilogramo. Entonces, a mí me urge sacar la cantidad de biogás. Entonces, la cantidad de biogás o el volumen de biogás que yo voy a obtener, recuerden que este metro cúbico es metro cúbico de biogás por kilogramo de heces, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la cuenta de cada uno. Recuerden que en el ejercicio anterior yo les di ciertas cifras. Les puse que había 10 kilogramos de heces de vaca, 2 kilogramos de heces de ave, y les puse que había 20 kilogramos de heces de, pues, cerdo, ¿verdad?, de heces de cerdo. No vamos a hacer otra cosa más que multiplicar cada uno de estos kilogramos por los metros cúbicos que producen de biogás. En el caso de las vacas lo vamos a multiplicar por 0.04, en el caso de los pollos por 0.09, bueno, de la avícola, en el caso de los porcinos por 0.07. Entonces hacemos las cuentas. Multiplicamos 10 por 0.04, esto va a ser igual a 0.4 metros cúbicos. Multiplicamos 2 por 0.9, esto va a ser igual a 0.18 metros cúbicos. Multiplicamos 20 por 0.07, esto va a ser igual a 1.4 metros cúbicos. Entonces ya tenemos mi volumen de biogás. En este caso vamos a ver cuánto es 0.4 más 0.18 más 1.4, y el volumen del biogás, en este caso VB, si sumamos estos, nos tiene que dar un VB, volumen del biogás, de 1.98 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces nos da 1.98 metros cúbicos al sumar estos tres. Ahora, mi volumen de salida, aquí lo voy a poner, mi volumen de salida va a ser igual, entonces, mi volumen de entrada del ejercicio anterior era 0.15 metros cúbicos más 1.98 metros cúbicos, que es mi volumen ahora de mi biogás, ¿sale? Recuerden que esta B es de biogás, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esta suma de 0.15 más 1.98 nos da igual a 2.13 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y este va a ser mi volumen de salida. Hasta aquí yo ya tengo mi volumen de salida, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces tenemos aquí hasta este punto ya calculado mi volumen de salida. Entonces no hacemos otra cosa más que los kilogramos de heces que tenemos, multiplicarlos por el factor que le corresponda, 0.04, 0.09 o 0.07. ¿Qué pasa que llegaran a tener heces de ganado caprino, como los chivos, pues, las cabras,
de ganado, de borregos, por ejemplo, de caballos. Hay datos estandarizados ya en internet donde podemos sacar este factor para saber su capacidad metanogénica de esas materias orgánicas, ¿sale? Entonces habría nada más que revisar la bibliografía, pero para términos de teoría vamos a ocupar estos datos, ¿sale? Y los ejercicios que vamos a hacer son los 3 tipos de heces o de origen de materia orgánica que les voy a presentar, ¿sale? Entonces, voy a borrar para seguir explicando algo importante. Entonces voy a dejar este dato que es volumen de salida y voy a dejar la fórmula, pero voy a borrar lo demás para explicar el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando ya tenemos el volumen de salida? Cuando tenemos el volumen de salida, vamos al tiempo de retención, ¿sale? Antes de que les explique otra cosa, voy a dejar esto aquí porque nos va a servir para explicar algo importante después. Pero antes de eso quiero pasar al volumen de retención, al tiempo de retención, perdón. Entonces vamos a pasar al tiempo de retención. Esta variable, ¿qué es el tiempo de retención? No es otra cosa más que el tiempo, que lo vamos a representar como TR. Mi R está un poquito fea. TR, que el tiempo que tarda mi materia orgánica dentro del biodigestor, ¿sale? El tiempo de retención realmente va a ser el tiempo en el que yo voy a tener mi bacteria inoculando o fermentando, produciendo metano dentro del biodigestor. Ese tiempo de retención va a ser variable y va a ser variable de acuerdo a las condiciones, como las hemos venido manejando, a las condiciones de temperatura en las que nos encontremos, de tal forma que nosotros podemos tener tiempo de retención en condiciones cicrofílicas, mesofílicas y termofílicas. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener condiciones cicrofílicas, mesofílicas y termofílicas. En este tiempo de retención, nosotros vamos a otorgar, recordemos, voy a poner únicamente los valores óptimos en los que operábamos en este tipo de condiciones. Recordemos que en condiciones cicrofílicas operábamos aprox a 15 grados Celsius, en mesofílicas a 35 grados Celsius y en termofílicas operábamos a más de 60 grados Celsius, ¿sale? ¿Qué va a pasar en esas condiciones? El tiempo de retención es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa? Que a mayor temperatura va a haber menor tiempo de retención. Y al revés, ¿sale? Cuando hablamos de bajas temperaturas, hablamos de mayor tiempo de retención. ¿Qué significa? Que entonces voy a tardar más produciendo biogás en condiciones cicrofílicas que en condiciones termofílicas. De tal manera que el tiempo de retención puede ser tiempo de retención mínimo y tiempo de retención máximo. Es decir, voy a tener un mínimo de días para sacarlos en condiciones cicrofílicas y un máximo de días para sacar mi biogás en condiciones cicrofílicas. Para condiciones cicrofílicas, ¿sale? Únicamente para condiciones cicrofílicas, el tiempo de retención va de 60 días como mínimo a 90 días como máximo, ¿sale? ¿Qué significa? Que yo como máximo debo de esperarme 90 días para sacar mi biogás de condiciones cicrofílicas. Mínimo debo de tardar unos 60 días. En condiciones mesofílicas, es decir, en condiciones normales. Mínimo, en mesofílicas, mínimo yo debo de tardar aproximadamente 15 días. Máximo, yo debo de tardar un aprox de 30 días, ¿sale? Es el mínimo y máximo. ¿Qué significa? Que el mínimo mi biodigestor debe estar 2 semanas produciendo biogás para yo poder tener algo. Y máximo debe estar 30 días para que yo pueda obtener algo. En condiciones termofílicas las cosas varían un poco, porque en condiciones termofílicas yo puedo tener un mínimo de 4 horas.
En 4 horas yo ya puedo producir biogás. Sin embargo, puedo tener un máximo de 7 días aproximadamente. En una semana yo como máximo debo tener condiciones termofílicas. De cualquier forma, muchachos, si no hacemos producir biogás, bastante biogás en poco tiempo en condiciones termofílicas, pues tu jefe te va a correr. ¿Por qué? Porque estas condiciones ocupan sobre todo en situaciones o en biodigestores industriales. Entonces seguramente te van a estar pidiendo elevada producción de biogás en poco tiempo. Pues nos vamos a condiciones termofílicas, perdón. A tu jefe no le vas a decir que vas a tardarte un mes en producirle biogás porque tienes condiciones mesofílicas. Entonces cabrón te va a decir, ¿sabes qué? Pon calefacciones, a ver cómo le haces, pero yo quiero biogás para pasado mañana, porque yo no puedo detener una planta eléctrica, tal vez, ¿no? Entonces es cuestión de que ustedes, dependiendo de la situación, el escenario donde se encuentren, seleccionen el tipo de proceso y de eso va a depender el tiempo de retención. Recordemos que el tiempo de retención es el tiempo que está tu concentración bacteriana en actividad, sale dentro del biodigestor. Entonces quedamos en condiciones higrofílicas, vamos con mínimo de 60, un máximo de 90 días. En condiciones mesofílicas tenemos un mínimo de 15 días, un máximo de 30, mientras que en termofílicas hay un mínimo de 4 horas, un máximo de 7 días o una semana, ¿sale? Ahora bien, entonces a eso nos referimos con tiempo de retención. Generalmente siempre se les otorga ese dato del tiempo de retención. Entonces vamos a hacer, voy a borrar esto y vamos a analizar un punto importante, ¿sale? Vamos ahora a ver, por eso dejé este dato de volumen de salida, porque ahora ustedes deben de aprender a calcular, que no es una variable, porque no es como tal del proceso, pero es parte del diseño, calcular el volumen del biodigestor. Entonces lo voy a poner aquí, en la parte, como volumen del biodigestor. ¿Sale? Y que lo vamos a abreviar como VBD, volumen del biodigestor. Este volumen del biodigestor va a tener dos aristas, ¿sale? Inciso A. ¿De qué va a depender el volumen del biodigestor? Dependiendo del tipo de biodigestor que tengas. Entonces vamos a empezar por un biodigestor por lotes, ¿sale? Por lotes que es de uso doméstico, que es de uso más experimental, ¿sale? Entonces es un biodigestor que se alimenta una sola vez. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando queremos calcular en un volumen el volumen del biodigestor cuando es por lotes? Este volumen del biodigestor va a ser igual, el volumen del biodigestor va a ser igual al volumen de salida, pero no va a ser tan igual. Le voy a cambiar aquí el signo de igual por el signo de casi igual o semejante, ¿sale? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuánto tenemos de volumen de salida? 2.13 metros cúbicos. Entonces, dice que tenemos 2.13 metros cúbicos. Este es el volumen del biodigestor, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí sí vamos a aplicar lo que muchos, mejor que sobre y no que falte. En tu cámara de biogás o tu cámara del biodigestor es importante que el espacio te sobre, no que te falte. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es elevar la décima a la cifra inmediata. Entonces, ¿qué significa esto? Si tenemos 0.13, nosotros vamos a decir que el volumen del biodigestor va a ser igual a 2.2 metros cúbicos. Este 0.13 lo mando directamente al 2, ¿sale? ¿Por qué? Tengo que hacer un biodigestor que apunte a más. Es más, si tú lo haces de 2.5 metros cúbicos, no pasa nada. Para términos de cálculos hay que elevarlo a la cifra inmediata. Para términos experimentales ya es como ojo de buen cubero o ya el colmillo de experiencia que tengas para fabricar biodigestores. Pero lo ideal es que si tienes 2.13 se vaya como volumen de biodigestor 2.2. Entonces, en un biodigestor por lotes que lo alimentamos una sola vez,
el volumen del biodigestor será igual al volumen de salida. ¿Por qué? Porque lo vas a alimentar una vez, le vas a echar agua una vez y vas a producir biogás con lo que metiste inicialmente, ¿sale? Entonces ahí no va a haber bronca. ¿Qué va a pasar aquí con el tiempo de retención? El tiempo de retención para un caso por lotes, por decir, si yo desde el problema te digo que el tiempo de retención son 28 días, lo vamos a, por ejemplo, retomando un ejercicio, podemos decir que el tiempo de retención va a ser igual a 28 días, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esos 28 días, tú ya sabes que vas a tener un biodigestor de 2.2 metros cúbicos. Ahora quiero saber qué tiempo voy a tardar exactamente. Para eso yo te voy a dar siempre les vamos a dar el tiempo de retención. Y a lo mejor yo te digo que van a ser 28 días. ¿Qué pasa con esos 28 días? Esos 28 días se deben multiplicar por un factor. Un factor para... Voy a dividir aquí tantito y me fui chueco. Bueno, no me fui chueco, sino otra vez esta. ¿Sale? Voy a tener un factor de conversión que es igual a 1.3, muchachos. Y este es igual a 1.3. ¿Por qué 0.3 más? Para México, específicamente para el país México, existe 0.3 de diferencia para poder hablar de los días. ¿Qué involucra este 0.3? Este 0.3 involucra diferencias que puede haber en el clima, diferencias que puede haber en presión, diferencias que puede haber en humedad, diferencias que puede haber en temperatura. Entonces, este 0.3 de más se le da a específicamente por esas condiciones. Para cada país es diferente, de acuerdo a la variabilidad que presenten esos aspectos cada país. Para México será 1.3. Entonces, mi tiempo de retención, yo multiplico 28 por 1.3 y me da 36.4. 36.4, ¿sale? Entonces, en la realidad, yo voy a tener 36.4 como tiempo de retención, ¿sale? Entonces, el 36.4 va a ser realmente los días que yo voy a tener produciendo biogás. Y ahí no es que yo me pase o le dé de más, es que sí existe ese 0.3 de tolerancia que se le da para poder estandarizar y poder tener la mejor eficiencia posible en el biodigestor. Entonces, estos 28 días, ¿de dónde va a decir el profe? ¿De dónde sacó 28 días? No, el tiempo siempre se les va a dar. Siempre se les va a dar como tal el tiempo de retención y ese tiempo se va a tener que multiplicar por 1.3 para que ustedes puedan sacar su tiempo final. Y el tiempo final en este caso es 36.4 días. Estos son días. Pero ojo con esto. ¿Existen 36.4 días? No existen 36.4 días. Entonces, realmente el tiempo de retención será igual a 37 días. ¿Vale? 37 días. Por lo tanto, si yo les digo que el biodigestor, decimos que el tiempo de retención van a ser 28 días y que son a partir del 1 de julio del 2020, significa que yo voy a contar 37 días a partir del 1 de julio del 2020. Si lo hacemos con calculadora, nos vamos. El 1 de julio lo meto. Primer día es para el día 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio, 6 de julio, 7 de julio, 8 de julio, 9 de julio, 10 de julio, 11 de julio, 12 de julio, 13 de julio, 14 de julio, 15 de julio, 16 de julio, 17 de julio, 18 de julio, 19 de julio, 20 de julio, 21 de julio, 22 de julio, 23 de julio, 24 de julio, 25 de julio, 26 de julio, 27 de julio, 28 de julio, 29 de julio, 30 de julio, 31 de julio. Hasta el 31 de julio llevo 30 días. Me faltan 7. 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, 6 de agosto, 7 de agosto. Significa que yo puedo sacar mi biogás de ese biodigestor hasta el día 7 de agosto. Partiendo de acá,
yo puedo sacar el 7 de agosto del 20 cuando cumplo esos 37 días, partiendo de que voy a tener 28 días de retención y que lo voy a tener a partir del 1 de agosto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, eso es como tenemos nosotros un biodigestor por lotes. El tiempo de retención se saca igual, sea por lotes o no sea por lotes. Entonces, como inciso B, tenemos cuando tenemos un biodigestor semicontinuo. Bueno, semicontinuos se los voy a poner juntos. Semicontinuo, ¿sale? ¿Qué pasa con el biodigestor semicontinuo? Para este biodigestor semicontinuo, aquí sí es importante saber cuántos días alimentamos, no tanto como el tiempo de retención, sino saber cuántos días voy a alimentar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos tipos de biodigestores. Pero hay biodigestores que se tienen que que se alimentan diario, con cierta cantidad de biomasa. Entonces, en el ejemplo que les di anteriormente, había 32 kilogramos de biomasa, o es más, existía este volumen de salida, pero este volumen de salida es diario, ¿sale? Este volumen 2.13 que tenemos acá es al día, porque es lo que el diario va a ser. ¿Qué pasa? Que yo les digo en el problema. Don José tiene una granja en la cual tiene 10 vacas o colecta 10 kilogramos de heces de vaca, 2 kilogramos de heces de pollo, 20 kilogramos de heces de cerdo y que va a hidratar de 1 a 4. Pues ustedes van a calcular su volumen de salida, que va a ser ¿sale? Entonces ya tienen ustedes su volumen de salida como tal. Sin embargo, ahora nos falta algo importante. Para calcular el volumen del biodigestor para este escenario, el volumen del biodigestor va a ser diferente, porque el volumen del biodigestor va a ser diferente al volumen de salida. En debemos de considerar cuántas veces alimentamos. Si yo en el ejercicio les pongo que el biodigestor se va a alimentar durante 20 días consecutivos, es decir, durante 20 días don José va a depositar 32 kilos de heces y 128 litros de agua, dando un total de 2.13 metros cúbicos de producción durante todo un día, pues lo hacemos. Entonces, si lo va a hacer 20 veces, ¿cuánto biogás vamos a producir? ¿Sale? Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar el 2.13, que es mi volumen de salida, por la cantidad de días que lo voy a alimentar. Si mi ejercicio me pidiera que son 20 días, hagamos el cálculo para determinar cuánto biogás existe. Y 2.13 por 20 nos da 42.6. Entonces aquí tenemos que el volumen del biodigestor va a ser igual a 2.13 metros cúbicos, que esto lo hago al día por los 20 días que, como ejemplo, este 20 es variable, igual se los doy para términos de ejercicio. Por 20 me da 40.6 metros 42.6. Ok, 42.6. Sí. Entonces serían 42.6 metros cúbicos. Y sería mi volumen del biodigestor. Ojo acá. Acá dicen, si me dio 42.6, le dejo ahí. Vean la diferencia. Este es un biodigestor pequeño y por eso quedó en 2.2 metros cúbicos. En que me da 42.6, no pasa nada si yo esto lo aproximo a 43 metros cúbicos. Me voy a la siguiente cifra decimal, pero del resultado final. En vez, la siguiente cifra viene siendo la unidad del entero y por lo tanto la paso a 3. En este caso eliminé el 3 y lo pasé a un 2 antes, ¿sale? Se dan cuenta que se recorta una para tener mayor precisión, ¿sale? Entonces, quise ponerle ambos ejemplos para que vean que los volúmenes de entrada del biodigestor se calculan diferente dependiendo cómo nos vayan alimentando, cuántos días nos vayan alimentando. 20 recuerden que salió de los días que se alimenta. Días que se alimenta el biodigestor.
¿vale? Entonces, a grosso modo, muchachos, esto es cómo se calcula el volumen de un biodigestor para poder producir biogás. Hay condiciones: si es por lotes, va a ser semejante al volumen de salida. Si es semicontinuo, los semicontinuos se caracterizan por alimentarse constantemente, por lo regular con la misma cantidad. En este caso, yo les puse un ejemplo que se alimente 20 días consecutivos. Y vamos a tener 2.13 por 2.13. Ojo acá, es el 2.13, no el 2.2, El 2.13, que es mi volumen de salida original, por los 20 días me da 40.6. Significa que yo debo tener un super biodigestor de 40.6 metros cúbicos. 42. Perdón, de 42.6 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de retención se calcula idéntico tanto en por lotes como semicontinuo. Lo mismo. Si tu primer carga le echaste un 1 de julio del 2020 y te di 28 días, la primera recuperación la vas a tener el 7 de agosto del 2020, ¿vale? Porque es hasta donde cortan los 37 días, considerando el factor de 1.3. Entonces, jóvenes, de cualquier forma, haremos más ejercicios más adelante para aclarar sus dudas. Que tengan una excelente tarde.